Córdoba, Veracruz. Finales del siglo XVII. Una densa bruma matutina se deslizaba entre las calles empedradas, mientras el sonido de los gallos resonaba entre los muros de adobe y calorías. El olor a leña quemada y a pan recién hecho llenaba el aire, pero había algo distinto en la atmósfera aquel día. Un rumor se esparcía de boca en boca, como fuego en pasto seco. Una mujer extraña había llegado al pueblo. No venía con comitiva ni equipaje. Solo traía una pequeña bolsa de tela, un par de pulseras de cobre, y una mirada que no se podía sostener por mucho tiempo sin sentir un escalofrío recorrer la espalda. Se hacía llamar Soledad, aunque pronto todo el pueblo la conocería como la mulata. Su piel era de un tono canela profundo, brillante como el café tostado al sol. Sus ojos, negros como la obsidiana, parecían ver más allá del cuerpo, directo al alma. Caminaba descalza, sin prisa, como si los caminos se abrieran ante ella. Y su voz era suave y dulce como miel, pero con un eco que recordaba a las cuevas antiguas donde los dioses prehispánicos aún susurraban. La gente de Córdoba, supersticiosa como toda ciudad colonial, pronto comenzó a inventar historias. Que si hablaba con los pájaros, que si curaba con las manos, que si danzaba bajo la luna sin sombra. Las mujeres la miraban con recelo, los hombres, con deseo y temor. Doña Petronila, una anciana vendedora de hierbas en el mercado, fue la primera en atreverse a hablar en voz alta. Dicen que vino del Caribe, que fue criada por una vieja curandera en la selva. Que el mar la trajo aquí porque los demonios la quieren cerca del fuego. Soledad alquiló una pequeña casita en las afueras del pueblo, cerca del bosque. Allí comenzó a plantar hierbas medicinales y a preparar ungüentos que, según los que se atrevían a probarlos, sanaban males que ni los doctores ni los rezos podían curar. Pronto, la gente comenzó a visitarla en secreto, madres con niños enfermos, ancianos con dolores en los huesos, mujeres con corazones rotos. Una noche, bajo la luz tenue de una vela de sebo, curó a una niña que había estado delirando por días. Con palabras dulces en una lengua extraña y una mezcla de hojas calientes sobre el pecho, le arrancó la fiebre como quien arranca un espíritu de su escondite. Afuera, en la oscuridad entre los árboles, alguien observaba en silencio. Era don Rodrigo de Santillana, juez del pueblo, hombre de leyes estrictas y moral dudosa. Don Rodrigo era alto, de barba bien recortada y ojos fríos. Su reputación de incorruptible era temida por muchos, pero pocos sabían que guardaba oscuros deseos bajo su toga. Desde que vio a Soledad, se sintió poseído por una fascinación peligrosa. La quería, no solo para descubrir sus secretos, sino para poseerla por completo. En paralelo, Fray Mateo, un joven fraile que había llegado recientemente al convento de San Francisco, comenzó a sentirse conmovido por los rumores. No por miedo, sino por curiosidad. En varias ocasiones la había visto de lejos en el mercado, y una vez, incluso, la escuchó cantar una canción de cuna en un idioma que no reconocía. Había algo en ella que desafiaba las enseñanzas de los libros sagrados. Una mañana, el juez citó a Soledad a su despacho. El pretexto: investigar el uso de hierbas sin autorización. Ella llegó vestida con un vestido sencillo de lino blanco, el cabello recogido con un pañuelo de colores vivos, y una sonrisa que no mostraba miedo alguno. Se dice que usted practica curaciones sin licencia, señora, dijo el juez, con la mirada fija en su escote. No soy médica ni pretendo serlo, respondió ella con firmeza. Solo comparto lo que la tierra me ha enseñado. Rodrigo se levantó de su silla y dio unos pasos hacia ella. La tierra enseña muchas cosas, pero algunas están prohibidas por la Santa Iglesia. Y usted parece saber demasiado. Soledad se inclinó ligeramente y sacó una flor negra de su bolso. La colocó sobre el escritorio del juez. Una rosa que crece en la oscuridad no le teme a las sombras. El juez la miró con furia contenida. Ya veremos, mulata. Esa noche, mientras los grillos cantaban y la luna se escondía tras las nubes, un cuervo graznó 3 veces en el tejado de la casa de Soledad. Ella miró hacia el cielo y susurró: el fuego está cerca. El amanecer llegó lento y brumoso en Córdoba. La ciudad despertaba entre campanadas del convento y los rezos matutinos, pero en la mente de don Rodrigo de Santillana, el juez, no había lugar para plegarias. Toda la noche había girado en su cama, preso de pensamientos turbios. El rostro de Soledad, sus palabras, la rosa negra. Se levantó con los ojos encendidos y ordenó a su asistente: convoca al Consejo del Cabildo. Hoy discutiremos la amenaza de la hechicería en nuestras tierras. Mientras tanto, en su pequeña casa de adobe, Soledad encendía un incienso de copal. La ceniza dibujaba figuras en el aire. Con voz serena, murmuraba palabras antiguas que aprendiera de su madre curandera. Sabía que el fuego estaba cerca, que la mirada de los poderosos ya no era de curiosidad, sino de sentencia.
En el convento, Fray Mateo leía en voz baja un pasaje de San Agustín, pero sus pensamientos se desviaban una y otra vez hacia ella. Había visto la compasión en sus ojos, había sentido la paz en su presencia. ¿Podría una bruja inspirar ese tipo de luz? En la plaza, los rumores crecían como hierba tras la lluvia. Dicen que el juez la quiere condenar, pero también la quiere en su cama, murmuraba una joven lavandera. Dicen que cura con fuego y que sus besos borran la memoria, respondía otra, entre risas y temor. Esa tarde, Soledad fue citada de nuevo. Esta vez, frente a un grupo de funcionarios y religiosos. El juez, altivo, comenzó la audiencia. Soledad, conocida como la mulata de Córdoba, ha sido acusada de practicar artes ocultas, de alterar el orden natural y de seducir con hechizos. Ella no tembló. Se mantuvo erguida, con la cabeza en alto. Solo curo con lo que la tierra me da. Y si el amor que despierto en otros les causa confusión, tal vez deberían mirar dentro de sus propios corazones. El consejo murmuró. Algunos estaban claramente perturbados, otros fascinados. Rodrigo se inclinó hacia ella. Sus ojos ardían. Dices amar la naturaleza, pero yo creo que amas el poder. Estás aquí porque juegas con fuerzas que no comprendes. Soledad lo miró fijamente. Solo temo al poder que finge proteger al pueblo, pero en secreto, lo usa para someterlo. Las palabras cayeron como relámpagos. Fray Mateo, presente entre los asistentes, sintió un estremecimiento. Había verdad en su voz. Pero también sabía que esas verdades podían costar vidas. Esa noche, Rodrigo caminó solo por el claustro del cabildo. El eco de sus pasos era acompañado por la risa de Soledad en su memoria. Estaba obsesionado. La quería condenar, pero también la quería rendida ante él. En su mente, ya no distinguía justicia de deseo. Horas más tarde, se presentó sin avisar en la casa de Soledad. Ella lo recibió sin sorpresa. Sabía que vendrías. El fuego ya arde dentro de ti. Rodrigo la observó en silencio. Se acercó lentamente. Ella no retrocedió. Cuando estuvo a un paso, él le tomó la mano con brusquedad. No juegues conmigo, mujer. No sabes con quién te enfrentas. Soledad, sin miedo, acercó sus labios a su oído y susurró. Tú tampoco sabes con quién sueñas. Y entonces lo besó. Un beso breve, ardiente, que lo dejó sin aire. Luego se alejó y cerró la puerta tras de sí, sin decir una palabra más. Rodrigo regresó al cabildo con el alma desordenada. Y esa misma noche, firmó una orden, que se inicie el proceso formal por brujería contra la mujer llamada Soledad. Mientras tanto, Fray Mateo escribía en su diario. Hoy he visto al demonio, pero no estaba en ella. Estaba en nosotros. La noche era espesa y silenciosa, como si el mundo entero contuviera el aliento. Soledad fue llevada al calabozo en la parte trasera del cabildo, escoltada por 2 soldados con semblante tenso. No llevaba cadenas, pero el encierro se sentía en cada paso. Sus sandalias dejaban huellas sobre las piedras mojadas. El calabozo era un espacio de piedra oscura, con una pequeña ventanilla enrejada por donde apenas entraba la luz de la luna. El olor a humedad y a moho era casi insoportable, pero Soledad se sentó en el suelo con dignidad, como si la cárcel fuera un templo. En su celda contigua, un viejo ladrón despertó al verla. ¿Y tú qué hiciste?, preguntó con voz ronca. Curar, dijo ella suavemente. Ah. Entonces sí que estás condenada. El juicio de Soledad había sido rápido y sin defensa. Rodrigo lo orquestó todo con eficiencia cruel. Los testigos eran falsos, los documentos, manipulados. En el pueblo, algunos empezaban a murmurar sobre injusticia, pero el miedo a la Inquisición era más fuerte que la indignación. Fray Mateo, angustiado, se negaba a creer lo que estaba ocurriendo. Decidió visitar a Soledad al amanecer, llevando pan y agua bajo pretexto de confesión. No vengo como fraile, le dijo desde el umbral de la celda. Vengo como hombre, buscando la verdad. Soledad lo observó con serenidad. Entonces mira con el corazón, no con el dogma. Se sentaron a hablar. Ella le contó de su infancia en la costa caribeña, de su madre que hablaba con los espíritus del monte, de cómo aprendía a escuchar las plantas antes de usarlas. La brujería no es lo que temen, dijo Soledad. Es la libertad de pensar por una misma. Eso es lo que quema. Mientras tanto, María Luisa, sobrina de Rodrigo, revisaba a escondidas los papeles en el despacho de su tío. Siempre había desconfiado de su frialdad, pero esta vez sintió miedo real. Encontró un archivo con cartas siniestras, amenazas, chantajes, registros de propiedades arrebatadas tras falsos juicios. Y en medio de todo, una nota escrita a mano,
la mulata debe ser silenciada antes de que la ciudad despierte. María Luisa guardó los documentos en su falda y huyó por la puerta trasera. Sabía que si alguien podía ayudarla a hacer justicia, era Fray Mateo. Esa misma noche, un guardia fue sobornado para dejarla entrar al convento. Ahí, en la biblioteca, compartió con Mateo todo lo que había descubierto. Si la matan, no es porque sea bruja. Es porque es libre. Mateo cerró los ojos. El peso de la verdad caía sobre sus hombros como una cruz de piedra. No podía seguir callando. Pero tampoco sabía cómo enfrentarse al poder de Rodrigo. En el calabozo, Soledad dibujaba en la pared con un trozo de carbón. Trazaba la silueta de un barco bajo estrellas, como si esperara que ese dibujo fuera su escape. Mientras lo hacía, susurraba un canto antiguo. Barquito del alma, no temas al mar, que la luna te guía y el viento sabrá. Un cuervo graznó en la ventana. Soledad sonrió. El tiempo se acerca. Al día siguiente, Rodrigo visitó la celda. No llevaba guardias. ¿Aún crees que saldrás viva? El fuego no me consume. Me transforma. Rodrigo la miró con rabia, pero también con deseo. Se acercó demasiado. Ella no se movió. Puedo detener esto, si tú cedes. Soledad inclinó la cabeza con un gesto de pena. Eres tú quien está preso, Rodrigo. No yo. El juez salió furioso, dejando tras de sí la sensación de que la verdadera sentencia aún no había sido dictada. Esa noche, una figura encapuchada se deslizó entre las sombras del convento y entregó a Mateo un paquete sellado, los documentos robados por María Luisa. Con eso en mano, Mateo comenzó a escribir cartas urgentes a autoridades de Jalapa y Puebla, esperando que alguien se atreviera a leerlas. Pero el amanecer trajo consigo una noticia devastadora. Rodrigo había fijado la fecha del auto de fe. Soledad sería quemada en 3 días. La noticia se esparció como pólvora encendida. El auto de fe se llevaría a cabo en 3 días, en la Plaza Mayor de Córdoba. Los campanarios repicaron con fuerza y el pueblo comenzó a prepararse, no con tristeza, sino con una mezcla perversa de morbo y ritual. Para muchos, era un espectáculo. Para otros, una advertencia. Las mujeres tejían velos negros y los hombres se ofrecían como voluntarios para alzar la plataforma donde se colocaría la pira. Se hablaba de brujería, de justicia divina, de limpiar la ciudad del mal. Pero entre los pasillos oscuros del convento y las casas más humildes, también se hablaba en voz baja del abuso de poder, del miedo disfrazado de religión, y de la inocencia de la mujer que todos conocían como la mulata. Soledad, aún en su celda, meditaba. Su cuerpo permanecía en reposo, pero su mente navegaba a otros planos. En sus sueños, su madre le hablaba en lengua antigua. Le recordaba que el fuego podía purificar, pero también liberar. Recuerda, hija, lo que arde no siempre muere. Hay llamas que dan alas. Mientras tanto, Fray Mateo se debatía entre la fe y la acción. Había enviado las cartas con los documentos que incriminaban a Rodrigo, pero no sabía si llegarían a tiempo. Su corazón ardía en angustia. Sabía que la justicia no siempre ganaba, pero no podía quedarse quieto. Comenzó a hablar discretamente con algunos miembros del clero, buscando aliados. María Luisa, por su parte, se dedicó a recopilar testimonios. Mujeres, niños, ancianos, todos con historias de curaciones, consuelo, ayuda. Historias de cómo Soledad había sanado más cuerpos y almas que cualquier médico o cura del pueblo. Pero nadie se atrevía a declarar en público. El miedo seguía gobernando las lenguas. La víspera del auto de fe, la ciudad estaba envuelta en un silencio espeso. Una tormenta eléctrica rugía en el horizonte, como un presagio. Soledad fue llevada al claustro del convento para su última confesión. Pero no era arrepentimiento lo que llevaba en el pecho, sino una calma profunda. Fray Mateo fue asignado como su confesor. Cuando entró, la encontró en paz, dibujando con un hilo suelto en la manga de su vestido. ¿No temes, Soledad?, preguntó él, con la voz quebrada. Temer es un lujo para quienes tienen algo que perder, respondió ella, sin dejar de bordar. Yo ya lo entregué todo. Mateo se arrodilló frente a ella. Perdóname, por no haber hecho más, por no haber gritado antes. Ella lo tomó del rostro. Has hecho lo necesario. Ahora, deja que el fuego hable por mí. La madrugada siguiente, los tambores comenzaron a sonar. La plaza fue adornada con telas rojas y doradas. Los inquisidores llegaron montados en caballos negros. La muchedumbre, envuelta en capas, aguardaba con expectación. Había quienes lloraban en silencio, otros, mascaban semillas con los ojos vacíos. Soledad fue llevada al centro, vestida de blanco, con los pies descalzos. Su cabello caía como una cascada negra sobre su espalda.
No llevaba vendas ni mordaza. Caminaba como reina, no como condenada. Rodrigo la miraba desde el estrado principal, con expresión de piedra. Por dentro, sentía un huracán. No podía soportar que ella siguiera siendo más fuerte incluso en su derrota. No podía soportar el hecho de que, incluso ahora, lo mirara sin odio. Un fraile se acercó con la antorcha encendida. Las maderas crujieron. El pueblo contuvo el aliento. Entonces, algo insólito ocurrió. Un rayo cayó en las afueras de la ciudad. El cielo se abrió en una lluvia furiosa. El viento se alzó como una ola y apagó la llama antes de tocar la pira. La multitud comenzó a gritar. Algunos huyeron, otros se arrodillaron. Soledad cerró los ojos. Una sonrisa leve cruzó sus labios. El fuego no llegó, porque no era mi hora. Rodrigo gritó órdenes, pero los soldados dudaban. Nadie quería desafiar lo que parecían señales del cielo. Fray Mateo se acercó a la plataforma, alzó la voz y gritó: «Esto no es justicia. Es venganza. El cielo ha hablado». María Luisa apareció entre la multitud con los documentos en mano. «Aquí está la prueba del abuso». Rodrigo manipuló el juicio. «La Inquisición debe responder». El pueblo comenzó a murmurar. Los inquisidores se miraron entre sí, confundidos. La tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Rodrigo intentó tomar los papeles de María Luisa, pero resbaló en el barro recién formado por la lluvia. Cayó de rodillas, frente a todos. En ese instante, un segundo rayo iluminó el cielo. Soledad bajó de la pira por su cuenta. Nadie se atrevió a detenerla. La plaza quedó en silencio absoluto, como si el universo hubiera decidido callar para no interrumpirla. La lluvia había cesado, pero el aire aún olía a tierra mojada y a algo más, a cambio. La plaza, antes escenario de condena, se había convertido en un santuario improvisado de silencio y asombro. Nadie podía explicar lo que había sucedido, pero todos lo habían visto: la llama que no ardió, el cielo que habló, y la mujer que descendió de la pira con la dignidad intacta. Soledad fue escoltada de regreso al convento, no por soldados, sino por miembros del pueblo. Ancianas, jóvenes, madres con hijos. Nadie osaba tocarla, pero todos querían caminar junto a ella. Había en sus ojos algo más que gratitud, había fe. En el cabildo, Rodrigo permanecía encerrado en su despacho. Su rostro, pálido y sudoroso, reflejaba el terror de un hombre que por primera vez había perdido el control. Arrojó documentos al fuego, rompió botellas de vino, gritó como un poseso. Ya no era el juez intocable. Era un hombre rodeado de sombras. María Luisa, por su parte, fue recibida en casa de una vieja amiga de su madre. Allí escondió el resto de los documentos que no había mostrado aún. Sabía que esto no había terminado. Rodrigo no se rendiría tan fácil. Pero algo en el pueblo había cambiado. La gente empezaba a hablar. A cuestionar. A mirar a Soledad no como una bruja, sino como un símbolo de algo más profundo, la posibilidad de resistir. Esa misma noche, Fray Mateo escribió en su diario: «Hoy vi el rostro del miedo en quienes dicen representar a Dios. Y vi el rostro de Dios en quien han llamado demonio. Me pregunto cuántas verdades hemos quemado por miedo a que nos iluminen». A la mañana siguiente, la ciudad amaneció distinta. Las calles estaban más silenciosas, pero también más atentas. Algunos comerciantes se negaron a abrir sus puestos en señal de protesta. En la puerta de la iglesia, alguien colocó una flor negra. No como amenaza, sino como homenaje. Soledad fue trasladada a una habitación del convento. No era libre aún, pero tampoco prisionera. Se le permitía caminar por los jardines interiores y recibir visitas de ciertas personas. Las monjas la observaban con mezcla de respeto y temor. Algunas, en secreto, le pedían consejo para calmar dolores o ayudar con pesadillas. Un día, una niña de 6 años llegó con su madre. La pequeña no hablaba desde hacía meses. Soledad se agachó, le tomó las manos y le cantó una antigua melodía de su tierra. La niña, sin previo aviso, sonrió y murmuró una palabra: luz. La noticia corrió como viento entre hojas secas. Mientras tanto, Rodrigo se reunía con sus últimos aliados. Intentaba convencer a los inquisidores de que todo había sido una ilusión, un truco de la mujer. Pero sus palabras ya no pesaban como antes. Algunos lo escuchaban con desconfianza, otros, con abierta repulsión. «Perdiste el juicio del pueblo», le dijo uno de ellos. «Y cuando se pierde eso, ni la Santa Inquisición puede ayudarte». Rodrigo empezó a sospechar que su caída era inminente. Decidió entonces actuar con desesperación. Mandó emisarios a Jalapa, buscando respaldo. Pero en el camino,
uno de sus mensajeros fue interceptado por simpatizantes de Soledad. Los documentos que llevaba fueron quemados. El pueblo estaba despierto. Esa noche, un grupo de mujeres se reunió en la casa de una curandera. Hablaron de lo ocurrido, de la historia de Soledad, de sus propias vivencias ocultas. Descubrieron que muchas compartían secretos que antes creían vergonzosos, visiones, curaciones, sueños proféticos. Se dieron cuenta de que lo que habían llamado brujería era, en realidad, sabiduría ancestral. Y decidieron no callar más. Fray Mateo fue invitado a esa reunión. Al principio dudó, pero luego entendió, estaba allí no como sacerdote, sino como puente. Escuchó más verdades en una noche con esas mujeres que en todos sus años de estudios teológicos. No somos peligrosas, dijo una anciana. El peligro está en quien teme que pensemos por nosotras mismas. Al día siguiente, comenzaron a aparecer símbolos de apoyo a Soledad en los muros de la ciudad. Flores, estrellas, frases escritas en carbón, ella no se quemó, no se encendió. Rodrigo, cada vez más aislado, intentó planear un nuevo ataque. Pero su mente ya no era clara. Escuchaba voces, veía sombras. Soñaba con Soledad rodeada de fuego, riendo. Soñaba con una ciudad que lo juzgaba a él, con antorchas encendidas. Y así, mientras él se sumía en su propia oscuridad, la luz comenzaba a extenderse entre la gente. Los días pasaron con la extraña quietud que precede a una tormenta. Córdoba parecía contener el aliento, como si supiera que algo estaba por volver a sacudir sus cimientos. Aunque Soledad seguía bajo custodia, nadie se atrevía a imponerle restricciones reales. Era libre dentro de los muros del convento, pero su espíritu ya volaba por toda la ciudad. En las noches, los habitantes aseguraban ver una silueta femenina caminando entre los naranjales, descalza, seguida por luciérnagas. Decían que en las casas donde pasaba, los enfermos dormían sin dolor, y que las flores volvían a abrirse aunque fuera de noche. Los niños la buscaban en los patios, las mujeres le dejaban cartas y amuletos en las rejas del convento. Y un nuevo símbolo comenzaba a aparecer entre los muros, una rosa negra dibujada con carbón. Era su marca. Y también, una promesa. En el convento, Soledad recibía visitas constantes. Mujeres con dudas, hombres con culpas, jóvenes con miedo a su propia voz. Ella no ofrecía milagros, solo escucha, y en ese acto simple nacía una fe más profunda que la de cualquier sermón. Una tarde, Fray Mateo llegó con un paquete envuelto en tela. Dentro, una pequeña libreta de cuero gastado. Era el diario de su madre, hallado en un arcón antiguo del convento. «Creo que esto te pertenece», dijo, ofreciéndoselo con respeto. Soledad lo tomó, sus dedos temblaron ligeramente. Al abrirlo, las palabras escritas en lengua yoruba la envolvieron como un canto lejano. Lágrimas brotaron sin aviso. «Gracias. Esto es mi raíz», susurró. Mientras tanto, Rodrigo se sumía en un abismo sin fondo. Sus seguidores se habían desbandado. En las calles lo evitaban, en la iglesia ya no se mencionaba su nombre. Solo, vagaba por su casa en ruinas, hablando con sombras, mirando su reflejo en los espejos como si esperara ver en ellos una respuesta. Pero lo único que encontraba era su propio miedo. Una madrugada, despertó sobresaltado. Había soñado con un campo lleno de rosas negras. En medio, una figura encapuchada le señalaba con una mano y con la otra sostenía una antorcha. Al fondo, las campanas de Córdoba repicaban como si anunciaran su fin. «Ella regresó», gritó al vacío. «La bruja regresó por mí». Y sí, Soledad regresó. No como condenada, sino como presencia. Caminó una mañana por la plaza central, vestida con un manto oscuro, el cabello suelto, el rostro sereno. La gente se apartaba a su paso, no por miedo, sino por reverencia. Nadie osó detenerla. Llegó hasta el cabildo y colocó una rosa negra en la puerta principal. Luego, sin decir palabra, regresó al convento. Ese mismo día, María Luisa organizó una asamblea en el antiguo teatro abandonado. Más de 100 personas asistieron. Fray Mateo habló con firmeza. Se leyeron los documentos. Se expusieron los abusos. Y se firmó una petición formal para destituir a Rodrigo. Por primera vez, el pueblo de Córdoba hablaba con una sola voz. Al caer la tarde, el cielo se tornó púrpura. Soledad, sentada junto al pozo del convento, observaba las nubes moverse. A su lado, una niña le ofreció una flor blanca. «¿Volverás a irte?», preguntó. «Tal vez. Pero ya no seré la misma. Y ustedes, tampoco». Esa noche, en la casa del juez, Rodrigo encendió todas las velas. Se encerró en su habitación y escribió una última carta. En ella,
no pedía perdón. Solo decía: la rosa negra floreció. No supe verla. Y ahora me devora. A la mañana siguiente, encontraron su silla vacía, la ventana abierta y pétalos esparcidos por el suelo. Nadie supo con certeza si huyó, si cayó en la locura, o si finalmente fue juzgado por las mismas sombras que alimentó. Pero una cosa era clara: el poder había cambiado de manos. Y en el corazón del pueblo, una nueva semilla germinaba, la del despertar. La plaza de Córdoba, que antes había sido escenario de miedo y castigo, ahora se preparaba para un acto distinto. El antiguo estrado donde se leían las condenas sería usado, por primera vez, para escuchar al pueblo. La petición firmada por cientos de ciudadanos exigía justicia, no desde el miedo, sino desde la verdad. Soledad, vestida con una túnica color azul profundo, caminaba entre los naranjos del convento mientras el sol comenzaba a alzarse. Su rostro reflejaba paz, pero sus ojos brillaban con una intensidad nueva. Sabía que el momento había llegado. No de venganza, sino de revelación. Ese día, el sonido de los tambores indígenas resonó en las calles. Jóvenes danzaban descalzos, ancianas llevaban flores y amuletos, y los hombres alzaban pancartas hechas a mano con frases como «No más hogueras», «Solo verdad y ella nos sanó, ahora la defendemos». En el centro del estrado, Fray Mateo sostenía una carpeta de cuero. A su lado, María Luisa. La mirada de ambos era firme. El aire vibraba. Soledad subió lentamente los escalones de madera. Cada paso era una afirmación. Cada respiración, un acto de libertad. Cuando llegó arriba, el silencio fue absoluto. Solo el canto lejano de un censontle rompía la quietud. «Hoy no hablaré para defenderme», dijo con voz clara. «Porque no hay crimen que justificar. Hablaré para recordarnos quiénes somos». Y entonces comenzó a contar. Habló de su madre, de las montañas del Caribe, de los saberes antiguos, de las plantas que curan y los cantos que consuelan. Habló de la fuerza de las mujeres silenciadas, del dolor que no se ve, y de la esperanza que resiste incluso en las sombras. «Me llamaron bruja por no temerles», dijo. «Pero yo no vine a encender hogueras. Vine a encender corazones». Las lágrimas brotaban de muchos ojos. Algunos ancianos se tomaban de las manos. Las niñas pequeñas la miraban con asombro, como si estuvieran viendo el futuro frente a ellas. Entonces, Mateo tomó la palabra. Leyó los documentos, denunció los abusos de Rodrigo, narró el intento de manipular a la Inquisición y como el pueblo fue testigo de un milagro, no sobrenatural, sino humano, el de la verdad imponiéndose al miedo. Cuando terminó, un largo aplauso rompió el silencio. Pero no era un aplauso ruidoso. Era uno profundo, sentido, como una ola que nace del corazón. «Hoy, Córdoba no la juzga», dijo María Luisa. «Hoy, Córdoba se juzga a sí misma». Y entonces ocurrió algo inesperado. Una anciana subió al estrado, luego un niño, luego un herrero. Uno a uno, comenzaron a contar cómo Soledad los había ayudado, sanado, consolado. Era un juicio de voces, de memorias, de almas. «Yo le debía la vida a mi hija», dijo la anciana. «Y ella la salvó con una sola palabra. Ella me enseñó a no tener miedo de soñar», dijo el niño. El juicio se convirtió en celebración. En reconciliación. En abrazo colectivo. La plaza entera coreó su nombre. No como una santa, ni como una bruja, sino como lo que realmente era, un símbolo. Soledad bajó del estrado y caminó entre la gente. Los tocaba suavemente en el hombro, le sonreía. La acompañaban las campanas, no de muerte, sino de renacimiento. Esa noche, el cielo de Córdoba se iluminó con faroles encendidos y flores lanzadas al viento. No hubo castigos, ni hogueras, ni cadenas. Solo danza, canto y verdad. La madrugada siguiente al juicio popular fue tranquila, casi sagrada. Un velo de neblina cubría las calles de Córdoba, como si la ciudad misma quisiera abrazar el nuevo amanecer. Los faroles aún ardían suavemente, perfumando el aire con cera derretida y esperanza. Soledad se despertó antes del alba. Se vistió con una túnica blanca bordada a mano por las mujeres del convento. Sus pies descalzos tocaron la tierra húmeda del jardín interior, donde las flores se abrían tímidamente con la primera luz. Tomó entre sus dedos una rosa negra recién florecida. La observó con ternura, como quien mira el corazón del mundo. En la plaza, la gente comenzaba a reunirse nuevamente. Ya no había miedo en sus pasos. Se escuchaban risas, canciones y tambores lejanos. En los muros de piedra, nuevos símbolos aparecían: soles, espirales, ramas en flor. La ciudad estaba cambiando. Fray Mateo caminaba entre la multitud, ya sin hábito.
Había renunciado formalmente a su puesto en la orden, pero no a su fe. Sentía que había encontrado una verdad más alta, una espiritualidad viva que no cabía entre las paredes de la doctrina. A su lado, María Luisa organizaba una red de mujeres que ahora enseñaban lectura, escritura y medicina tradicional. Esa mañana, frente a todos, el Cabildo de Córdoba leyó una declaración pública. En ella se anunciaba la destitución oficial de Rodrigo de Santillana, la disolución del Tribunal Inquisitorial en la región y el reconocimiento del abuso cometido contra Soledad. Las palabras fueron leídas por un nuevo escribano joven, que temblaba al pronunciar cada frase, como si fueran sortilegios. Soledad fue invitada a hablar una vez más. Esta vez, sin estrado, sin altar. Desde el suelo, de pie, entre la gente. No vengo a imponer verdades, dijo con voz serena. Vengo a recordarles que cada uno lleva dentro una llama. Y que esa llama puede alumbrar o puede arder, dependiendo de cómo la cuidemos. Hizo una pausa. Tomó la mano de una niña que la miraba con ojos brillantes. Yo fui señalada por lo que sabía, por lo que sentía, por no callar. Pero aquí estoy. Porque ustedes encendieron su propia luz. Esta victoria no es mía. Es de todos los que eligieron escuchar con el corazón. Un silencio reverente la rodeó. Entonces, desde el fondo, un anciano alzó la voz. ¡Que viva la mujer que no temió al fuego! Y el pueblo respondió al unísono. ¡Que viva! Las campanas repicaron con fuerza. Las aves alzaron vuelo. Los tambores comenzaron a sonar nuevamente, acompañados de cantos y danzas. Esa noche, se celebró una gran ceremonia en el bosque cercano. Encendieron una fogata, no para destruir, sino para reunir. Cada persona arrojó a las llamas un objeto simbólico de su miedo, una carta, un trozo de tela, un secreto escrito. Y mientras ardía, compartieron historias, rezos y canciones. Soledad danzaba alrededor del fuego con niños y ancianas. Su cabello suelto brillaba bajo la luna. En un momento, alzó las manos al cielo y gritó. No somos ceniza, somos chispa. Y todos repitieron. Chispa. Al amanecer, Soledad caminó sola hasta la colina que dominaba la ciudad. Desde allí, observó las calles, los techos rojos, los caminos que se abrían como venas hacia el horizonte. Cerró los ojos y respiró profundamente. Sabía que su tiempo en Córdoba había terminado. Esa misma tarde, sin aviso, se fue. Nadie la vio partir, pero muchos aseguran haberla soñado esa noche, sentada junto al fuego, cantando canciones antiguas. Pasaron los años, y su historia se convirtió en leyenda. Algunas versiones la hicieron desaparecer entre las olas, otras dicen que sigue viva, viajando de pueblo en pueblo, curando en secreto, dejando tras de sí una rosa negra. Pero en Córdoba, cada año, al llegar la fecha del juicio que nunca fue, el pueblo se reúne en la plaza. No para llorar, sino para celebrar. Encienden velas, cantan, bailan. Y al final, alguien siempre dice: la mulata no se fue. Vive en cada mujer que se atreve a arder sin consumirse. Fin.